¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Israel Martínez. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la licenciatura de Derecho. El módulo de trabajo es Sociedad y Contratos Mercantiles. El reto es el número 5, aplicación y práctica de la norma de los contratos mercantiles internacionales. El asesor, el maestro Efraín Hernández González. Y mi matrícula es la 22019413. Comenzamos. Dentro de este reto analizaremos el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y manitas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante un intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica de contrato del día 30 de enero de 2020. Se estableció que como tiempo máximo de entrega de la mercancía son 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la mercancía y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Bueno, como parte de esta investigación, contestaremos los siguientes cuestionamientos. El primero, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, considero que fue un contrato de compra-venta internacional con base en la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales por acuerdo de voluntades que residen en distintas partes. Ahora bien, se entenderá como un contrato internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o con su establecimiento en ambas dos partes de diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un Estado parte. Esto lo sustenta, lo fundamenta el artículo primero de la Convención. El siguiente cuestionamiento nos dice, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, puesto que un contrato mercantil internacional debe tener por manifiesto la voluntad de las dos partes, contratantes que someten a ciertas cláusulas que ellos mismos establecen con respecto a un fin y el cual tiene como fundamento legal lo que se firmó en Viena en 1980, que regula los contratos de compraventa internacional de mercancías. Para esto ya hablamos lo que fue en la pregunta anterior, que fue o se sustenta en el artículo primero de la Convención. Siguiente cuestionamiento, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Bueno, aquí puedo decir que fue el contrato electrónico de mail, pero para este punto puedo hacer mención que los contratos electrónicos internacionales se irán adecuando dependiendo de la normativa y normas de las cuales se emplea. Contratos celebrados entre profesionales, contratos de consumo, contratos de elección por medio de correo o en este caso, etcétera. ¿Qué obligaciones se corresponden a cada parte por la inscripción del contrato? El siguiente cuestionamiento dice, parte de sus obligaciones de su cumplimiento, puesto que cumplir alguna de las formas de no la resalta tendrá sanciones de perjuicio. Bueno, aquí puse unas puntuales en lo que respecta al vendedor. En la entrega de mercaderías y documentos, el vendedor debe entregar transmitir su propiedad y entregar cualquier documento relacionado con ella. Dice, asimismo, cuando el contrato de compra-venta aplica el transporte de las mercaderías, ponerlas en poder del primer porteador para que la traslade al comprador. El vendedor, si no estuviera obligado a contratar un seguro de transporte, deberá proporcionar al comprador a petición de este toda información disponible que sea necesaria para contratar un seguro. La obligación del comprador es pagar el precio y comprender adaptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato por la ley y reglamentos pertinentes que sea posible a lo largo del pago. El siguiente cuestionamiento es, las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál se debe de aplicar? En este caso más bien, la que se aplica es la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compra internacional de mercaderías, puesto que la ley lo permite, lo regula con base a su artículo 7. En la interpretación del mismo del presente convenio se tendrá en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia con fe en el buen comercio internacional. ¿Sí? Siguiente cuestionamiento. Dice, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones que se tenga el hospital frente al contrato? Bueno, tienen muchas opciones, pero creo que de las principales es, y con margen el sustento legales, tenemos
Más bien hay una constante y en el contexto no especifica si se ejecuta una transacción, pago efectivo o cualquier otro medio de pago, pero lo que resalta es la poca calidad del daño y el estado físico de los materiales recibidos por el hospital. Considero que la relación de contrato con base al artículo 25 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa. Para ello tomaremos como base el artículo 61 del presente convenio, que nos dice que si el comprador no cumple cualquiera de las obligaciones que lo incumben conforme al contrato de la presente convención, el vendedor podrá ejercer los derechos establecidos en el artículo 62 al 65. Bien. La otra es exigir la indemnización por los daños y perjuicios conforme a los artículos del 74 y 75 de la convención. Ahora bien, el vendedor no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. Cuando el vendedor ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrá conceder al comprador ningún plazo de que formalice el pago. Se puede solicitar una indemnización conforme al artículo 61 al 74. Nos dice el siguiente cuestionamiento. Dice, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Bueno, parte de las disposiciones generales establece un incumplimiento con base al artículo 25 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de la compra-venta, que la letra dice: el incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio de tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto el resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en tal situación. Sí podría, en este caso, cancelarlo, pero en mutuo acuerdo conforme al artículo primero del contrato, que podría verificarse o extinguirse, pero en acuerdo entre las partes. 1. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de comercio internacional de mercaderías, dice, y el otro, el contrato por escrito que contenga la estipulación que exija las modificaciones o extinción de mutuo acuerdo, se haga por escrito, no podrá modificarse ni extinguirse, no podrá formarse ni extinguirse. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios actos y podrá alegar esta estipulación en la medida de que la otra parte se haya basado en tales actos. A manera de conclusión nos anuncia lo siguiente. Dice, ¿qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins Anfield para prevenir futuros conflictos? Bueno, con base a lo investigado y con respecto a las convenciones, principalmente la convención del mercantiles internacionales, yo puedo considerar que una de las cláusulas sería el objeto, las características, calidad, lugar de producción, tiempo de entrega, etc. La entrega en tiempo de documentos relacionados con la mercancía. El vendedor deberá entregar mercancías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasados o embalados en la forma fijada por el contrato. El precio, las cuestiones de pago y lo que a ello, y la resolución de controversias. Para este caso, con lo que ya vimos en el caso de que no llegó, y bueno, lo que se había acordado llegó en un tiempo después, cuando ya se había acordado por medio del contrato electrónico. Espero les haya gustado. Cualquier duda estamos y cualquier retroalimentación queda a sus órdenes. Saludos, buenas noches.